Hoy en día el mundo está viviendo muchos cambios y esos cambios hacen también que nosotros tengamos que hacer cambios en nuestra vida. Pero lo cierto es que no es fácil cambiar. Una de las cosas naturales que tenemos los seres humanos es resistirnos a los cambios, aferrarnos a los lugares donde nos sentimos seguros y evitar lo nuevo porque nos da miedo de cómo será lo que vendrá. Sin embargo, es necesario y cuando hay cambios y cuando los enfrentamos, también nosotros crecemos. De hecho, una de las formas en que Dios permite que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, es a través de enfrentar los cambios. Y las situaciones muy difíciles a veces vienen, pero ellas nos ayudan a crecer. Ahora la cuestión es cómo debe ser mi actitud para poder sacar provecho a los momentos difíciles. ¿Cómo debe ser mi actitud para aprender y crecer cuando vivo situaciones de cambio? Y eso lo encuentro en el apóstol Pablo. Hoy quiero que compartamos juntos Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un texto muy bonito que nos habla de la visión que tenía el apóstol Pablo sobre la vida. Pero entendamos un poquito el contexto. ¿Quién era Pablo? Si nosotros recordamos, al principio Pablo era un fariseo muy pegado a la ley judía y muy aferrado a las tradiciones de su tiempo, a tal punto que él decidió perseguir a la iglesia porque pensaba que ellos estaban yéndose en contra de la ley de Dios. Y como él era una persona muy pegada a la ley, pensaba que lo correcto era perseguir a este nuevo grupo de gente que estaba haciendo un cambio en la religión judía, que eran los cristianos. Ese era el Pablo al que Dios lo va a tomar más adelante para hacerlo el mayor misionero que ha tenido la iglesia. Como ven ustedes, una persona muy aferrada a las tradiciones, una persona que tenía muy rígida su manera de pensar y no tenía mucha intención de cambiar. Sin embargo, lo primero que nos enseña aquí el apóstol Pablo en su vida es que el encuentro con Cristo te cambia la vida. Cuando nosotros nos enfrentamos y conocemos realmente quién es Dios, Él empieza a obrar en nuestra vida, en nuestro interior, y ya no vamos a volver a ser los mismos después de haber tenido ese encuentro con Dios. De hecho, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Dios y cómo eso le cambió la vida, de pasar de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los mayores misioneros entre las personas no judías. Uno de los mayores misioneros para que el evangelio haya llegado ya a todo el mundo. Como vemos, para Pablo no fueron fáciles los cambios, pero aprendió a hacerlo. El segundo punto es que no debemos aferrarnos a las cosas por más que hayan sido buenas. Pablo era un misionero. Constantemente iba a una ciudad, se quedaba ahí unos 3 años y plantaba una iglesia. Empezaba a formar esa iglesia con las primeras personas que él encontraba, tal vez en la sinagoga judía o en cualquier otra situación. Pero los iba pastoreando y discipulando al punto que, pasado más o menos unos 3 años, los dejaba estableciendo ahí una pequeña comunidad, una iglesia naciendo que apenas estaba aprendiendo lo que significaba ser cristiano, y entonces viajaba a otra ciudad. Algo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es a no aferrarse al pasado, a no quedarse pensando, esta iglesia está todavía dependiendo y necesitando de mí y por lo tanto me voy a quedar toda la vida con ella, sino que él dice, confío en el Espíritu Santo, confío en la gente que obra el Espíritu Santo a través de esa gente para que ellos puedan seguir con la obra, los establece ahí y sigue adelante para formar otra iglesia.
Pero ¿cómo tiene él la fuerza para poder dejarlos, a pesar de que los quería mucho, y poder establecer otra nueva iglesia? Pues porque él tiene clara su meta. ¿Y cuál es su meta? Es llevar el evangelio a todas las naciones. Una meta muy ambiciosa, dado que en ese tiempo no tenían internet ni medios de movilización como tenemos ahora, ¿no es cierto? Sin embargo, él tiene ese objetivo. El evangelio de Cristo tiene que llegar hasta los confines del mundo. Por lo tanto, él, como dice en este texto de Filipenses, que a mí me gusta muchísimo, dice, no es que yo ya sea perfecto, sin embargo, dejando las cosas, sin aferrarme al pasado, olvidando lo que queda atrás, sea bueno o sea malo, prosigo a la meta. ¿Cuál es esa meta? Conocer o dar a conocer el evangelio de Cristo. ¿Cuál es esa meta? Ser más como Cristo. ¿Qué le ayudó a él a poder no aferrarse al pasado, sino estar dispuesto al cambio? Pues era que tenía su meta bien clara. Su meta no era simplemente establecer una iglesia y quedarse cómodo ahí. Su meta era que el evangelio sea conocido. Y eso nos enseña mucho a nosotros, porque a veces nosotros tenemos unas metas demasiado pequeñas. Simplemente nuestra meta es tal vez tener un trabajo estable, alcanzar cierto grado en cuanto a, no sé, a los conocimientos académicos, tal vez tener una carrera y ya está. Pero él nos muestra que nuestra meta debe ir mucho más allá. Nuestra meta no puede quedarse en las cosas simplemente de este mundo, sino que tengo que buscar el llamado que Dios ha hecho para mi vida. Puede ser que Dios te llamó a tener cierta profesión, pero más allá de eso, estoy segura que Dios te ha llamado a hacer un cambio en este mundo que vivimos, que muchas veces es injusto, que muchas veces está gobernado por el mal. Hacer un cambio, hacer luz en medio de la oscuridad, por medio del lugar donde Dios te ha puesto, con tu trabajo, con tus estudios, con tu familia. En el lugar donde estés, tienes que ver una meta mayor que Dios te ha dado, que no es solamente las cosas de este mundo, sino lo que Dios quiere hacer con tu vida a través de la obra de Cristo en ella. Como les digo, Pablo tenía claro esta meta, y por eso él puede decir, olvidando lo que quede atrás. Así que aprendamos a no aferrarnos al pasado porque tenemos miedo de lo que vendrá, sino más bien a proyectarnos y pensar qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida. Seguramente eso da temor, claro, porque todo lo nuevo nos asusta, pero Dios tiene algo más allá y debemos buscar llegar a esa meta. Por último, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Él tiene clara su meta. Su meta es dar a conocer lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Cuál es nuestra meta? Para enfrentar el cambio, nosotros podemos tener 3 actitudes, que podemos ilustrarlas en el ejemplo de 3 animales, solamente como para ilustración. Podemos ser dinosaurios, podemos ser un camaleón o un gusano de los que se hacen mariposa. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Podemos tener frente al cambio la actitud dinosaurio. ¿Y cuál es esa actitud que dices, yo soy así y así me he de morir? ¿Y qué pasó con los dinosaurios? Se extinguieron, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos esta actitud de aferrarnos al pasado y no querer cambiar, pues no solamente que nos vamos a estancar, sino que vamos a perder, ¿no es cierto? Pero si decidimos cambiar, vamos a crecer. Una segunda actitud es la del camaleón. ¿Qué pasa con el camaleón? Cuando el clima es oscuro, se hace oscuro, ¿no es cierto? Cuando está en un lugar entre hierbas, se hace verde. Se adapta a las circunstancias y cambia su color de acuerdo a la ocasión. Sin embargo, esta actitud nos ayuda a adaptarnos, ¿no es cierto? Si viene una situación difícil, entonces me adapto a ese cambio y voy a tratar de organizarme. Si se vino la pandemia, trato de adaptarme al teletrabajo con las justas y ya está. Pero hay otra actitud, que es la del gusanito que se hace mariposa, te decía. Este gusanito, cuando llega el momento, se encierra en su cápsula, ¿no es cierto? Y empieza a trabajar para ponerse en esta cápsula que lo va a envolver completamente y va a tener que quedarse ahí quieto. Y para él seguramente no es fácil. Es incómodo estar trabajando y luego estar tan estrecho, metido en esa cápsula,
por un tiempo y la transformación de su cuerpo debe ser algo incómodo. Sin embargo, Él lo hace porque más adelante va a convertirse en una mariposa. Y esa es la más adecuada de las actitudes que tenemos que tener frente al cambio. No solamente adaptarnos, sino transformándonos. Dice en Romanos 12:2, dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense su manera de pensar, ¿no es cierto?, para que puedan saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es justamente lo que quiero ahora ilustrar. Que nuestra actitud hacia el cambio debe ser así. No solamente adaptarnos a las circunstancias, sino buscar que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo. No solamente que ante la situación de pandemia ya más o menos me adapto para poder salir adelante, sino que permito que la palabra pueda cambiar mi vida al punto de que en donde estoy yo pueda ser de bendición a otros. Y como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho en tu vida? Que Dios te bendiga.